Este programa es auspiciado por Biopoliagua, Trébol S.p.A. y Ager Consultores. Bien amigos, esta es una nueva edición de nuestro programa AgriFuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Bienvenidos. En esta ocasión me acompaña como conductora la socia de Ager Consultores, Gabriela Verdugo. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Buenos días. Y tenemos un invitado muy importante. Le vamos a preguntar a él que nos cuente quién es, con todos sus detalles. Y nuestro invitado es don Levi Mansur, un profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. Profesor retirado ya, ¿no? Levi, ¿quién es Levi Bueno, Mansur? ya. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es grato estar con ustedes, conversar del tema que a mí siempre me ha interesado en lo profesional, que es la genética de las plantas. Y bueno, eh, hacer una síntesis de mi trayectoria. No estudié más que, estuve un año en la Católica de Valparaíso en ingeniería química en el año 72, ¿ya? Ah, Y de ahí, bien joven, como 19 años que tenía, me fui a Estados Unidos a la vida. Y después de pocos años, como 3 años, 2 años de andar para allá y para acá en Estados Unidos en diferentes cosas, de cualquier tipo de trabajo, empecé a estudiar. Entonces hice mi pregrado allá en Colorado, que es el estado que más me gusta porque yo fui de intercambio allá. Y ah, como es montañoso y parecido como acá, la cordillera, claro. es muy lindo. Bueno, ahí fui a vivir y empecé a estudiar en la Colorado State University. Hice pregrado en agronomía y realmente cuando encontré lo que me gustaba fue cuando tomé el curso de genética en el tercer año de agronomía. Ahí dije, este es Por mi aquí futuro. voy. Por Esto es lo aquí mío. voy con motivación y con gusto. Bueno, y terminé bien ahí. Yo ya estaba casado, tenía hijos, entonces tenía la motivación de tener buenas notas, no solamente por la parte académica, sino que como Estados Unidos es una sociedad que respeta mucho el mérito. eh, yo tenía un profesor guía de pregrado y él me dio un muy buen trabajo, me dio unas muy buenas lecciones que aún recuerdo y me gustaría relatarla, porque él me dijo, mira, Levi, tú me vas a ayudar a mí a leer papers en castellano y traducir y hacer un resumen en inglés, y los papers que yo te dé en inglés, tú me vas a hacer un resumen en castellano para un proyecto que él tenía. Muy bien, profesor, le dije yo, y bueno, ¿y cómo usted me va a pagar? No, yo te voy a pagar tanto la hora. Bueno, ¿y quién va a controlar la hora? Tú, pues, me dijo. Sí, Esa es la diferencia notable. Esa es la diferencia Entonces, notable. bueno, muy buena lección, ya. Terminé ahí, bien. Bueno, a mí me gustaba, las universidades en Estados Unidos tienen buenos recursos, entonces todo era como entretenido para mí. Y más encima tenía este súper buen trabajo en la misma universidad, y la deuda también trabaja, mi señora trabaja por otro lado también en la universidad, y con eso nos alcanzaba como para darnos vueltas con los niños y todo el asunto. Bueno, y de ahí me fue bien, y ya como sabía lo que quería hacer de posgrado, postulé a varias universidades, pero yo quería ir a Davis o ir a Montpellier. Y ya, resulta que Mm. me ofrecieron de las dos universidades una oportunidad para hacer el doctorado. El magíster yo tenía claro que quería ir a Washington State porque era el número uno en trigo, y ese era, bueno, ese es el cultivo que a mí más me gusta en Me realidad, gustaba. y me gustaba. Y, bueno, y fui allá a Washington State, estuve como 2, 3 años en el magíster, bien, y de ahí el doctorado con Montpellier por un lado y en Davis por el otro, pero como yo tenía familia, tenía que también ver la parte económica, pues, y en Estados Unidos me da bastante más seguridad económica. Así que fui a Davis y ahí trabajé otra vez en trigo, y bueno, yo por cosas del destino, cuando ya terminé el doctorado, postulé a un cargo de profesor
en la Iowa State University. Bueno, y todos los agrónomos del mundo saben que Iowa es uno de los principales productores de soya o soja, como dicen los argentinos. Así que ahí yo fui a hacerme cargo del programa de fitomejoramiento en soya y ni siquiera conocía la planta. O sea, yo la O primera sea, vez que la vi, Claro. la vi allá en Washington, pero pe- tenía, claro, tenía un programa armado. Es como, bueno, como algunos llegan a ser presidentes y tampoco tienen mucha experiencia. te voy Y a tener después, que interrumpir, Levi, porque el ya, tiempo vuela en Sí. esta cosa ya, y ya se completaron el 5 minutos. tiempo del primer segmento. Así es Ok, que, así es que vamos a hacer una pausa y volvemos. ya. Chile es un país cuyos mercados consumidores más importantes son lejanos. Mi tarea es realizar estudios y proyectos en manejo de post cosecha para preservar de mejor manera la calidad y condición de nuestras frutas y hortalizas producidas en el país y con ello alcanzar con un buen producto dichos mercados. Bien, amigos, continuamos con esta entrevista al doctor Levi Mansur y la profesora Gabriela Verdugo. Tú nos contabas esto de tu experiencia en Estados Unidos y la idea es ver cómo eso, esa experiencia, esos estudios y la experiencia de trabajo, cómo la traes a Chile cuando decides venirte y cómo la viertes en esta doble actividad tuya, por un lado, es decir, como en tu propia estación experimental, pero también en tu actividad académica. ¿Cómo conectas cómo traes esa experiencia? ¿Cómo la aplicas acá? Ya, muy bien. Bueno, eh, yo al principio tenía que solucionar mi problema económico. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces, venía con la idea, como yo, cuando era profesor en Iowa, mandaba materiales a contraestación. Aquí en Chile, una vez le mandé a Patricio Parodi y también visité en Puerto Rico. Y ahí vi que esto de hacer Winter Nursery era algo que no era tan intensivo de capital, pero sí de conocimiento. Y entonces yo vi que todo Internet Nursery para los Legos. Para los, la gente. Que se entiende. es una estación experimental de contraestación, o sea, cuando en el hemisferio norte es invierno, para continuar la investigación o el desarrollo de nuevas variedades, se usan localidades en el hemisferio sur o en un lugar tropical. Ya. Pero Chile tenía la ventaja, y yo lo había documentado con un paper, de que para muchas características la correlación entre las características como se daban en Chile y como se daban en el norte de Estados Unidos, en la soja, o la soya, había un alto nivel de correlación. Entonces, yo me desvié de las otras programas de contrastación en que yo no hacía tanto de multiplicar semillas o hacer cosas más rutinarias y empecé a ofrecer servicios de mejoramiento genético. Entonces Ya. ellos me mandaban sus poblaciones, yo le hacía aquí los experimentos, tomaba datos y eso se fue desarrollando. Y ya como el tercer, cuarto año esta cuestión empezó a funcionar en lo económico, entonces como yo tenía el alma de académico, metido en los negocios, no al revés, fui y yo quería, como te dije, quería mantenerme en esta zona. Santiago para mí no era un futuro. Entonces, eh, ¿te acordás? Eduardo, yo fui a hablar contigo Sí, sí. y justo se dio la posibilidad de que yo quería tener un cargo, ojalá, de planta, pero media jornada, y para poder seguir con mis experimentos acá con la empresa.
Y bueno, aquí yo era en cierta forma castrado académicamente porque las empresas no querían que yo divulgara sus métodos ni sus resultados. Entonces ahí era un poco fome para mí. Y entonces fui a la facultad y ahí tuvimos que buscar en qué entretenernos. A la Ya no facultad íbamos a hacer maíz, a la Y facultad volvernos locos. a la Facultad de Agronomía de la Católica de Valparaíso. correcto. Entonces, tenía que buscar algún cultivo, alguna cosa que me entusiasmara, pero que fuera acorde con la universidad, porque yo no iba a hacer soya ni maíz en Quillota. Bueno, y por ahí empezamos a conectar con la Gabriela y con don Otto Solder, y don Otto me invitó a su oficina un día, con su ayudante, ¿cómo es? Luis Eh, Arriagada. don Luis Arregada, y con Luis Arregada fuimos a hablar con Donoto, y Donoto y Luis me mostraron fotos de esta planta nativa, el leucocorín. Don Bueno, Otto, un gran botánico conocido en todas Otto partes. Sonder, sí, Profesor de la Católica de Valparaíso también. claro, él un alemán que ha llegado aquí en el año 39 y se quedó a vivir acá y él recorrió el país entero, uno de los botánicos más importantes que ha tenido Chile en el siglo XX. Bueno, y él me entusiasmó y Gabriela ya tenía un proyecto andando en Flores y este proyecto de los Locogreen empezó como el hermano chico del otro proyecto y después se fue Ya. transformando en un proyecto principal y con Gabriela estuvimos trabajando como socio en ese proyecto, yo en la genética y ella en la parte agronómica y fue muy lindo, un proyecto que, bueno, esa planta no se sabía mucho, así que nosotros tuvimos que No investigar se sabía nada, Levi, no se nada, sabía nada, nada. nada. Entonces, el método de reproducción, hicimos algo así Esta como planta se llama leucocorine, ¿no? la Y ecocorina y Sí, el nombre corriente, vulgar, ese, el eh, Wiji, el el wiki. Wiji, Luigi. Wiji, ¿No es así lo se mismo llama. que el azulillo? No, Bueno, mira, tiene diferentes sobrenombres, por así, en algunas Ah, zonas, no, pero no. el común es el cebollín, le dicen algunos, pero el más conocido en todos lados es el Wiji. sí. Y, No, y no, el azulillo es una pasitea. claro, sí, pero en Otra algunos vez. lados la gente le llama. Bueno, pero, y fue muy grato empezar de cero y con el tiempo fuimos capaces de desarrollar variedades y yo creo que no estoy equivocado en decir que con la Gabriela fuimos los primeros chilenos en patentar una planta chilena. Y patentamos 3 variedades en Estados Unidos y la gran dificultad que nos dio la planta es que no pudimos nunca desarrollar un método de producción en masa económico, suficiente, barato, digamos, porque tú tienes todas las otras plantas establecidas y esto nuevo en el mundo de las flores es muy difícil entrar con algo nuevo, a menos que sea económicamente muy rentable para las empresas para que lo tomen. Entonces, en ese sentido, ahí hicimos todos los esfuerzos que podíamos haber hecho con todos los investigadores asociados con la Católica Santiago, con gente en el extranjero, con holandeses, con japoneses, con cuántos con investigadores había en el mundo que nos podía ayudar en el tema de la reproducción in vitro y nunca pudimos hacer, se pudo hacer, pero no se pudo hacer barato, económico, Masivamente, nos faltó la masivamente, cantidad. claro, pero fue muy entretenido. Yo creo que en asociación con Gabriel hicimos, yo creo, como 30 tesis, ¿no? Y Sí. publicamos un importante trabajo que fueron pioneros en Chile. Y bueno, en lo que fallamos con la Gabriela es no ponerle al primer seminario de mejoramiento genético, plantas nativas, no haberle puesto el nombre como se le dio después por la Católica, pero fuimos primero que ellos en la Católica de Santiago. Hicimos el primer congreso, digamos, de mejoramiento genético de plantas nativas en Chile, pero después de eso salió algo que se hace en forma anual por la Católica y ahora en las primeras reuniones venían poca gente, po, y después se popularizó y fue muy interesante ese trabajo que hicimos juntos y yo digo bastante exitoso porque se hizo mucha conciencia en el uso de las plantas nativas. Adriana Hoffman, que fue quien nos dio un prólogo a un librito que sacamos
del leucocorine con Gabriela y ella dijo que usar es conservar. Y me dijo, mira, ustedes están haciendo uso de la planta y usar es conservar. Entonces nos fuimos por ese camino y en ese camino yo diría que fue un éxito. Fue un éxito y muy satisfactorio. Y este proceso de desarrollo de estas variedades que lograron patentar, ¿cuánto tiempo tomó? Más o menos. Bueno, yo creo que fue como al menos 10 años. 10 años. Sí, Claro, porque fue primero, ¿te acuerdas? Un proyecto FONDEF y después un fondo FIA, un fondo SAG. claro. Entonces fueron 8 años, sí, 10 fácil, porque Fácil, entre bien. los dos hubo un periodo sin fondos. Claro, eso es lo difícil en hacer mejoramiento genético, que cuando te dejan sin fondo y se te desarma el equipo y ahí empezar otra vez. Bueno, ese es un punto importante en el asunto este de la genética, porque tengo entendido que generar, y ya lo podemos hablar un poco más en detalle después, pero generar variedades, por ejemplo, de frutales, que es una cosa bastante urgente, pareciera ser, toma muchos años, pero muchos años, entonces no hay financiamiento y no hay una continuidad en los procesos de desarrollo, ¿no? Claro, claro, Eh, por No, eso pero claro. es increíble porque después de nosotros, en los próximos financiamientos que tenían a través de FONDEF, hubo proyectos con continuidad media preestablecida. Y así en el caso de los paltos tuvieron proyectos 10 años, que Claro, aún es poco para un frutal, y aún es poco para mejoramiento genético. claro. Claro, porque hay que completar el primer ciclo y después ya tú empezás a sacar variedades todos los años, pero en paltos 10 años poco. Es Y poco. para un cultivo anual 10 años es más o menos justo. Pero ese punto que Entonces, acabas de Pero decir, ese punto que te- acabas de mencionar, Levi, que el primer ciclo es el importante y después ya empiezas a sacar variedades mucho más frecuentes. Parece que es súper importante montar ese primer ciclo y ser cap, porque después ya con cuestiones más breves, acortas tiempo, ¿no? Y ya tienes un punto de partida más alto, ¿no? lo que pasa es que tú vas haciendo cruzamiento todos los años. Entonces tu primer ciclo y al del segundo año sale al otro año y así, entonces ya es anual la cosa. Pero el primero tú tienes que pasarte los 10 años, los 12 años para liberar esa variedad. Pues. Pero el segundo año ya hiciste cruzamientos que van a madurar el año 13 y después el año 14 y ya. Y por eso que las empresas muchas veces van y compran el programa y armados ya. Ah, ya. Entonces, Cuando es por haya eso que claro, ya tienes una variabilidad genética, tienes una colección importante. Oye, ¿te acuerdas cuando estuvo de visita Marcel Denard, que es un claro, francés que ha trabajado mucho? Él dijo, mira, yo para sacar un tulipán me demoro 20 años. claro, claro. Tulipán. Claro, el programa de mejoramiento, él era el único que hacía mejoramiento en Europa fuera de los holandeses y se demoró, me acuerdo, dijo 20 años en sacar su primera variedad de tulipán. Sí. vamos Y a él tener que también, hacer una nueva pausa, porque el tiempo vuela. Vamos a tener que hacer una nueva pausa, así es que continuamos en el próximo segmento. Vamos y volvemos. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua. Bien amigos, entramos a este último segmento de nuestro programa Agrifuturo, con esta interesante entrevista hablando de genética. Gabriela, tú querías hacer un comentario, una pregunta, no sé. Sí, sí. Mira, yo quisiera un poco que Levi nos planteara su posición frente a qué ve a futuro en la genética. Eh, y por favor, Levi trata de abarcar todo, desde transgenia a una genética ultra especializada. bueno, mira,
debemos recordar que el fenotipo, que es lo que al final uno persigue, un fenotipo es lo que se termina en un programa de mejoramiento de que nosotros le llamamos una variedad. Este fenotipo calzó en estos medios ambientes, ahora lo registramos y se convirtió en una variedad comercial. Bueno, ese fenotipo está hecho de un efecto genético, más un efecto ambiental, más una interacción que sea entre lo genético y lo ambiental, que hay que preocuparse mucho porque eso no es tan predecible y eso es difícil. Y ya el tema de los transgénicos, que todo el mundo de alguna forma tiene una posición, es controversial por el hecho de que grandes empresas son las que se han, digamos, han podido explotar comercialmente las patentes que les da el permiso para recaudar fondos de estas características. Y las características que más impacto tuvieron en el tema de los transgénicos, características, como decía, que son controladas por pocos genes, como es, por ejemplo, la resistencia herbicida. Eso yo creo que ha sido digamos, el evento más importante de todos. Creo que hay algo de 100 eventos que se han comercializado, he escuchado por ahí, no estoy tan seguro, pero algo así. Pero el más importante de todo es la resistencia al famoso herbicida Roundup, ¿ya? Leví, ¿y tú lo consideras más importante eso que el incremento de los niveles de proteína o en el caso del arroz, la Es que incorporación de... sí, yo veo importante desde el punto de vista que es el más extendido por todos los programas, no solamente en el maíz, sino que ese gen lo pusieron en el maíz, lo pusieron en la soja, lo pusieron en el algodón, lo pusieron en muchos cultivos. El que se salvó, por así decir, el trigo. No hay ahí, porque problema de comercialización, los japoneses no les gusta mucho, y ellos importan mucho trigo, etc. Bueno, la cosa es que esto de los transgénicos fue controversial y la gente tenía en posiciones en contra, a favor, qué sé yo, pero han tenido características que han hecho también una contribución. una contribución, digamos, a la nutrición, aminoácidos que en el arroz dorado, que se llama, que es un aminoácido que es muy importante en la dieta del ser humano, que el arroz tenía en baja cantidad, y con el través de los transgénicos lo pudieron solucionar ese problema para el Asia. Y ha habido otras características también de resistencia a insectos, que, bueno, eso evita que se usen pesticidas. Entonces, también, como todas las cosas, esto tiene quizás algunos efectos que son detrimentales. Por ejemplo, que yo creo que el efecto más detrimental que tuvieron o que han tenido los transgénicos es que incentivan en algunos países grandes de productores como Brasil y Argentina el monocultivo. Entonces le dan a la soja, el maíz, y eso tiene un impacto muy grande porque todo lo que uno hace en agronomía, si uno lo ve desde el punto de vista darwinista, está seleccionando, no intencionalmente quizá, pero seleccionando igual. Entonces, tener un monocultivo destruye, digamos, la diversidad del suelo y la diversidad de genética en todo tipo de ámbitos es lo que te da a ti la seguridad alimentaria. La Entonces, estabilidad. Una la estabilidad. interrupción. ¿Por qué en Chile está prohibido el transgénico? Mira, bueno, Chile ¿Hay optó por razones una. Yo creo que fundamentales? Chile optó por una solución que hábil, yo diría, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista, digamos, social. Como hay gente que está muy en contra, entonces Chile dijo, mira, ya, no vamos a producir transgénicos para consumirlos aquí. Nosotros no vamos a producir transgénicos para exportarlos. ¿Por qué? Porque igual somos el quinto, creo que ahora hemos bajado un poquito, somos el séptimo país más importante en producción de semillas. Entonces, si nosotros nos negábamos a reproducir materiales transgénicos, se iban muchísima inversión, muchísimos, digamos, recursos
que el país necesitaba y su industria de producción de semillas iba a ser irrelevante. Entonces la gente quizás no se da cuenta de eso. Y entonces la política de Estado que se armó en realidad fue decir, mira, no vamos a producir transgénicos acá para comercializarlo en Chile, pero sí vamos a reproducir semillas con todos los resguardos y yo diría que el SAC ha hecho quizás una muy buena labor en ese sentido, que te regula, te controla y no pasó nada. Ya no ha pasado, digamos, ningún problema acá en Chile de alguna De escape, situación digamos, de que era lo que escape temía la gente. importante, que haya algún drama. Entonces, ahora, hay nuevas tecnologías, está esta tecnología del CRISPR o la edición genética, que permite intervenir un cultivo sin traer secuencias de otro cultivo, como es en el caso de los transgénicos. Eso quiero dejarlo claro. Los transgénicos, para poder ser un transgénico, tú tienes que traer un gen de otra especie, insertarla en una especie ajena, algo que no se podía hacer por un cruzamiento, ¿verdad? Entonces, Sí. ese gen trae una parte de resistencia a antibióticos, y eso no es bueno, pero está ahí. Entonces, además está el gen que da la característica de resistencia a insectos, resistencia a herbicidas, qué sé yo. Y hay un cierto nivel de riesgo en que el gen que se trajo de otro lado pueda tener un efecto desconocido en el genoma de esta otra especie, donde fue insertado. Ese es el problema, Ahora, ¿no? sí, pero quiero decir también de que desarrollar un transgénico tiene un costo promedio en maíz, en soya, de $130 millones y un trabajo de selección de al menos 10 años. 10 años. Entonces, 10 años y una gran inversión. Entonces, ¿qué pasa? El que, Ahora, el que haya tanto, digamos, inversión y al mismo regulación, hace que el sistema haya sido bastante seguro. Lo que yo critico mucho del tema de los transgénicos es que el gen produce mucha uniformidad genética. O sea, si tú tienes el gen en el algodón, lo tienes en el maíz, lo tienes en la soya, ese gen está produciendo una selección indirecta muy importante que nosotros no controlamos, ¿verdad? Y eso también, eh, De resistencia. maleza. Claro, Y- por y- ejemplo, aquí en Argentina empezaron con 2 litros por hectárea para controlar la maleza de la soya y yo creo que ahora van en 4 y 5 litros. Entonces tú calculas 20 millones de hectáreas en Argentina, 30 millones de hectáreas en Estados Unidos. Estamos hablando de pura soja, nada más. Después, para que veamos las proporciones. Y en Estados Unidos hay otras 20, 30 millones de hectáreas más de soja. O sea, en total ahí estamos hablando de casi 100 millones de hectáreas que llevan exactamente el mismo gen de resistencia y estamos seleccionando super maleza. Entonces nos estamos creando un mm. problema nosotros mismos por el mal uso de la tecnología. No porque la tecnología sea mala, ¿ya? Sino que el mal uso. Entonces, el señor Croeto, por ejemplo, acá en el sur de Chile, que era un ambientalista, él usaba transgénicos, pero lo usaba en una forma, en una rotación. Entonces nunca crear ese problema de la selección direccional para tener problemas de supermaleza, por ejemplo. Entonces, ese es una tecnología que tiene ese drama. Y Pero la otra que estabas mencionando, Levi, ¿podría explicar un ya, poco entrar de en qué esa. se trata? la revisión. Para terminar con la cuestión de los transgénicos, hay un pipeline, o sea, hay transgénicos que están en desarrollo. Entonces, hasta que se acabe ese pipeline, yo creo que van a seguir saliendo nuevos transgénicos, vamos a tener transgénicos para rato. Ahora, el CRISPR, la selección, Edición. edición genética, te permite intervenir con una tecnología prestada de las bacterias, el genoma, de manera que tú puedes, lo que es lo más, digamos, económico y fácil es apagar un gen. Entonces, los argentinos han sido muy agresivos en este tema y lo han regulado, fueron los primeros en regular las nuevas tecnologías estas, y como tú apagas un gen, estás produciendo una mutación, como puede ocurrir una mutación en la naturaleza. Tú no traes secuencia, nada. Entonces, en los argentinos tienen una papa, por ejemplo, que no se pardea.
porque ellos noquearon el gen de una enzima, la oxidasa. Entonces se pierde mucho menos papa en el viaje, los golpes, todo eso, y lo único que hicieron ellos es que esto es muy específico. Encontraron el gen de la oxidasa y le pusieron un corte. Y lo hicieron, y lo noquearon, silenciaron. Lo y desactivaron. lo desactivaron. Eso es lo que se ha interesante. hecho más común. Y en Argentina, una variedad creada de ese modo es lo mismo que una variedad, no tiene ninguna regulación. Y en muchos países no tiene ninguna regulación porque tú no has introducido nada. En Argentina mismo, que es uno de los países más avanzados en este tema, en el desarrollo de genes y de variedades, junto con Estados Unidos, se da esa situación de que las variedades que son creadas por una mutación no se regulan, porque tú no has hecho una intervención de traer ninguna secuencia nueva. También a través de la edición genética también tú puedes traer secuencias específicas, tú las puedes hasta crear e insertarlas. ¿Ya? Eso tiene una regulación, pero tiene un nivel de seguridad mucho más grande que los transgénicos, porque esto de partida tú no introduces ningún gen de antibiótico, tú no estás trayendo, se pueden copiar las secuencias, ¿ya? Tu secuencia un gen en una planta y después tú la haces esa copia y tú la introduces, pues no la traes de la otra planta, tú la copias y la introduces, ¿ya? Y Bueno, tiene fíjate que desgraciadamente el tiempo vuela y se nos acabó el tiempo. Ya. Bueno, Desgraciadamente. quiero terminar solamente diciendo que eso está regulado en forma similar que los transgénicos. Perfecto. Perfecto. Bueno, creo que ha sido muy interesante esta conversación, muy ilustrativa para mucha gente en realidad, para entender un poco mejor esto. Podríamos haber seguido hablando otra Así hora. vamos a necesitar otra invitada. Me parece que vamos Otra a vez que nos vamos vengas a comentar para Muy seguir. interesante, sí, muchas gracias. mucha Sería interesante. necesidad de entender mejor esto. Bueno, te agradezco mucho, Levi, el tiempo que nos has dedicado, que nos acompañarnos en esta entrevista, y a Gabriela también, y bueno, a nuestros seguidores y nuestros Auditorio. auditores o tele, no sé qué, los invitamos a vernos y a seguirnos en los próximos programas. Ya, pues Muchas yo les doy gracias. ¿Sí? muchas gracias a ustedes y también les deseo el mejor futuro a AGER Consultores y que esa empresa vaya siempre progresando. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Adiós. Adiós. Adiós.